Комсомол! Ленин! Партия! Комсомол! Ленин! Партия! Комсомол! Ленин! Партия! Lenin es indudablemente sinónimo de revolución, pero es también sinónimo de estrategia política. Lenin es indudablemente el hombre de la estrategia política en el siglo XX. Es de los revolucionarios contemporáneos, de los marxistas de su tiempo, el que mejor logra articular el estudio exhaustivo de la sociedad capitalista, propio de la tradición marxista del siglo XIX, de Marx, que él mismo aplica al estudio de la realidad social rusa, con la indignación y la voluntad de cambio y de transformación frente a la injusticia, la opresión y la explotación que sufre su pueblo, y con las herramientas, los instrumentos prácticos, concretos, organizativos, con las tácticas y los movimientos necesarios para hacer realidad, para hacer posible esa transformación. Eso es la estrategia política. Y Lenin es el estratega por excelencia, el que se orienta por esa máxima clásica de él, que es la de la flexibilidad táctica y la intransigencia ideológica. En segundo lugar, Lenin llega a partir de ese pensamiento estratégico, fundamentalmente estratégico, a realizar planteos realmente muy heterodoxos y hasta ahora podría decir heréticos para el sentido común marxista de la época. Él llega desde ese lugar, desde donde termina cuestionando la teoría etapista de la revolución, la idea de que una revolución obrera socialista era solo posible en ese momento en los países de desarrollo capitalista más avanzados del centro y occidente de Europa, Alemania, Inglaterra y Francia, llega a partir no de debates doctrinarios al interior de la socialdemocracia, sino de las necesidades que emergen de la propia práctica política revolucionaria en Rusia y del estudio de la realidad específica de Rusia. Y a partir de ahí, él no tiene ningún tipo de problema en hacer germinar un pensamiento extraordinariamente creativo, innovador y heterodoxo para su tiempo. Por último, Lenin es indudablemente una gran puerta de entrada a la revolución anticolonial y a los procesos revolucionarios en lo que después va a ser llamado el Tercer Mundo. En realidad, por supuesto que lo es la Revolución Rusa en su conjunto, pero hay que destacar el papel dirigente que Lenin juega en ese proceso. Desde el inicio, introduciendo de manera contundente el derecho a la autodeterminación de las naciones en el programa del bolchevismo, dándole una gran valoración al potencial revolucionario que anidaba en los eslabones más débiles de la cadena imperialista, como él la llamaba, y posteriormente ya con la Tercera Internacional, con la Internacional Comunista funcionando, impulsando las tesis de Oriente y una serie de tácticas y estrategias políticas que buscan el desarrollo de la revolución dentro del capitalismo periférico. Esto es central para todos aquellos y aquellas que militamos y que trabajamos por la transformación social de lo que es la periferia capitalista y los países dependientes. En esto él es parte de un proceso que va a llevar la revolución de Occidente hacia Oriente, y donde paradójicamente ese marxismo que se ve gestado entre Berlín, Viena, París y Londres termina obteniendo sus mayores éxitos políticos, su mayor implantación de masas, su mayor productividad política en el Oriente, entendiendo Oriente en este sentido, en un sentido más amplio de todo lo que tiene que ver con la periferia del capitalismo occidental. Soy de los que piensan que la sociedad que hoy vivimos es extraordinariamente diversa, distinta respecto de la que vivió Lenin, que en ese sentido una parte muy relevante, muy importante de sus contenidos concretos, del textual de la obra de Lenin, hoy ya no nos sirve demasiado, no es del todo aplicable a nuestro contexto político actual. Pero sí creo que hay tres cuestiones en las cuales hay que seguir reivindicándose como leninista. La primera es ese ardor revolucionario, esa indignación y esa pelea por la transformación social, ¿no? Ese fuego de Lenin del que nos hablaba Roque Dalton. La segunda es la estrategia política, seguir pensando de manera estratégica la transformación social, es decir, la articulación entre el estudio exhaustivo y la realidad, esa voluntad de transformación revolucionaria y las tácticas, los movimientos organizativos, políticos necesarios para ir haciendo posible en la situación nacional respectiva esas posibilidades de transformación social, de transformación humana. Y por último, su método, es decir, la asunción del marxismo, de las teorías críticas, como un método
que tiene que ver fundamentalmente con el análisis concreto de las situaciones concretas y no con la aplicación de un dogma.